compañeras y compañeros, amigos y amigas de la audición en Fogón en Fogón. Acá estamos desde Montevideo, bueno, compartiendo con, con la enorme cantidad de uruguayas y uruguayos que recorren el planeta y en particular con los queridos hermanos uruguayos y Argentina que están del otro lado del río. Algunas de las novedades que transcurren por el pequeño paisito. Este pequeño paisito con una población pequeña, con un territorio increíblemente, a pesar de no ser de gran tamaño, vacío para la población que tiene, pero que tiene a lo largo de su historia esos acontecimientos que le han formado parte de su ADN y de su orgullo, aunque no siempre estos acontecimientos y estos motivos de orgullo, de esta cierta uruguayés en las que todos nos reconocemos, opere en el sentido de avance de la historia de los pueblos y en particular de este pueblo. Todos tenemos muy presentes, sobre todo las generaciones mayores, pero que se ha ido transmitiendo en esta suerte de tradición, de transmisión oral, de ese orgullo del que hablábamos hoy, la increíble hazaña de Maracaná. Hazaña en términos futbolísticos que, a pesar de haber sido allá por el año 1950, yo creo que a veces es un ingrediente que viene hasta en la mamadera, ¿no?, con la que alimentamos a nuestros pequeños, o viene incluso en la leche de las madres uruguayas. Porque más tarde o más temprano a nadie escapa a la magia de aquel puñado de futbolistas de los cuales ni la propia Asociación Uruguaya de Fútbol creía posible la hazaña, y en realidad fue porque no tenía más remedio que ir a cumplir a esa altura para ellos con un compromiso administrativo, y nos mandamos la gran gesta de ser campeones del mundo, nada menos que además en la cancha de un país como Brasil y un estadio como Maracaná. ¿Y por qué traemos este recuerdo y esta pinturita? Porque hay uruguayos que siguen dando gestas como la de Maracaná o intentan emular gestas como la de Maracaná. Fíjense ustedes, queridos compatriotas, que en el medio de esta crisis sanitaria que Uruguay comparte con el resto del mundo, cuando esta crisis sanitaria obliga a estas medidas de aislamiento social que van a traer y que ya trajeron fuerte impacto en la economía de los países, pero fundamentalmente un impacto económico que ya se vive hoy para los sectores más humildes. Hoy en Uruguay, les comentábamos a ustedes, florecen cada día 2 o 3 ollas populares para poder dar respuesta a los miles y miles de uruguayos que del día a la noche se encontraron sin su posibilidad de hacer ingresos. Un gobierno que está demorando en dar una respuesta alternativa, ¿verdad? Y que en ese sentido miles de uruguayos tienen como única manera de poder llevar a su casa un plato de comida, por lo menos para los gurises, asistir a estas ollas populares. Bueno, en el medio de esta crisis social que ya se desató, en el medio de esta crisis social donde además los empresarios uruguayos y extranjeros recargan sobre las espaldas del Banco de Previsión Social mandando el seguro de paro total o parcial a sus trabajadores, ¿verdad? Ninguna empresa ha asumido el costo de poder decir paguémosles por los 2 meses que dura esta suerte de cuarentena el salario del trabajador para no recargar al Estado, y lo mandan alegremente al seguro de paro. Fíjense ustedes que ya a esta altura en el que estamos grabando esta audición, ya hay cerca de más de 86.400 trabajadores en el seguro de paro. Seguro de paro al que alegremente además podrán seguir enviando mientras el Banco de Previsión Social tenga recursos. Pero decíamos, ¿cuál es la hazaña de Maracaná que se manda el gobierno de Luis Lacalle Pou en el medio de esta crisis sanitaria? Bueno, mientras en todo el mundo la lógica, a pesar de los intereses de los grandes empresarios, a pesar de los intereses de muchos gobiernos, congelan o postergan el cobro de las tarifas públicas, de la luz, del agua, del acceso a Internet tan importante, ¿verdad?, de la telefonía celular, cuando muchos trabajadores se han visto obligados a realizar lo que se llama el teletrabajo. Bueno,
el gobierno de Uruguay hasta el momento es el único país que nos conste en el mundo que ha decidido el aumento de las tarifas públicas. Así que a esta suerte de trabajadores que hoy se han encontrado sin sus ingresos, que están en el seguro de paro que además no sabemos qué va a pasar, muchas empresas seguramente se van a acomodar a poder decir, bueno, hemos encontrado con esto de la crisis la fórmula de poder trabajar con menos manos de obra de la que teníamos, por lo cual vamos a seguir adelante con esto. Bueno, en el medio de toda esta crisis, de todas estas incertidumbres, el gobierno uruguayo de Luis Lacalle Pou se manda el gran maracanazo de aumentar en un torno del 10% las tarifas públicas. Tarifas públicas que además generan un efecto en la economía, porque en estas economías capitalistas que nos toca vivir, el aumento de las tarifas públicas no es solo para los trabajadores, ¿verdad? Y no es solo, por supuesto, que para los grandes empresarios, sino que también son para los comerciantes, con lo cual muchos de ellos utilizan este argumento del aumento de las tarifas públicas para proyectarlo en la construcción del precio, con lo cual también los artículos de primera necesidad, de los alimentos, de los refrescos, de la leche, del pan, también ven reflejado allí un aumento. Así que, decíamos, este es el Maracaná uruguayo del gobierno de Luis Lacalle Pou. En la semana que viene vamos a hablar con ustedes de la subversión del pangolín. El pangolín es este bichito que, para hacérselo gráfico desde un medio radial, es una suerte de nuestro tatú, ¿verdad? Es una suerte de gran cascarudo que vive allá por las Asias y que parece que, bueno, que el consumo de las escamas de este bicho tiene para la población asiática algunas virtudes, como curar el artritis, la virilidad masculina y alguna cuestión más. Y se ve que de tanto mascar, de tanto comer a este bicho de alguna manera generó esta suerte de virus, de enfermedad, que ahora nos está devolviendo tantas masticadas. Hay algunas teorías conspirativas que dicen que en realidad fue un soldado norteamericano de los Estados Unidos que implantó esta suerte de virus, de esta pandemia, allá en algún entrenamiento militar, en alguna maniobra militar por China, lo cual no sería raro porque si hay alguien que en el mundo, desde la especie humana, también se ha dedicado a mascar, han sido justamente los norteamericanos. Pero de esto vamos a estar hablando la semana que viene. Aquel abrazo.